Grabando. Bueno, pues entonces estaba presentando un poco a Alfredo. En esa sesión de estío, para mí era una charla que era sin expectativas, no sabía quién era. Y bueno, yo cuando tuve la charla, lo único que pude decir es, wow, wow, lo que hay aquí. Inmediatamente lo compartí con mis compañeros de emergentes, como además había un vídeo y demás, y lo disfrutamos, y ya a partir de ahí empezamos a tomar contacto con Alfredo. Y poco más voy a decir, Alfredo, simplemente que a mí me encantó dos o tres cosas de aquella charla, y supongo que hoy será similar. Me encantó la forma que tiene sencilla y pedagógica de explicar cosas que no son nada simples. O sea, cómo vas armando y argumentando un poco de esa manera tan bonita, ¿no? A mí personalmente me ordenó muchísimas ideas sobre sistémica, ideas que a lo mejor las tenía, pero no las tenía bien conectadas o me mejoró su forma de conexión. Y bueno, pues a partir de ahí también comentaros que hemos tratado de seguir la pista y estamos así con charletas de vez en cuando y están siendo apasionantes. Yo no digo nada más, Alfredo, simplemente también pedimos en estas charlas o estas conversaciones que nos resulta tan interesante la obra como la persona. Es decir, que la trayectoria de vida de estos referentes para nosotros es igual de fascinante que lo que nos vayan a contar. Así que yo te sugeriría que, en fin, con tranquilidad, pero te dejamos ya el espacio para ti y estamos a tu disposición para lo que vayas a necesitar. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, amigas y amigos de Emergentes. Realmente para mí ha sido muy grato este encuentro con ustedes, estas conversaciones. Hemos tenido varias aquí con el equipo de Emergentes. Y por supuesto les agradezco enormemente esta invitación. Y les agradezco a todas y todos los que están aquí por darse este tiempo para conversar. ¿Cómo se llama esto? Conversaciones. Yo quisiera que esto sea conversación. Y por lo tanto tratar de hablar yo lo menos posible. Me cuesta a veces hablar poco, ¿ya? Así que por favor frénenme, ¿ya? Y escuchar lo más posible, realmente. Por algo dicen que tenemos dos orejas y una boca. Entonces, y para que tenga sentido lo que diré. Me han pedido los amigos de Emergentes que comience con algo respecto a trayectoria de vida o una cosa, algo así. Voy a mencionar solo un par de cosas para no aburrirlos. Ya en el mini currículum que estaba en la invitación, ustedes pudieron ver algo. Eh, Solo quiero contar una sola cosa. Bueno, fui ingeniero, me he ido a las ciencias sociales y de alguna manera uno no deja de tener la deformación que tiene, pero yo diría desde la ingeniería me fui a las ciencias sociales por la práctica, ¿ya? Y por la práctica de tratar de entender algo que como latinoamericano, aquí no sé si la mitad somos de América Latina, la mitad de España, entonces yo creo que esto puede ser relevante tal vez para todos, pero como latinoamericano no me satisfacían para nada las teorías del desarrollo, lo que nos explicaban cómo tenía que ser el desarrollo. Me tocó irme, por razones históricas que todos ustedes saben, cosas que pasaron en Chile, ¿ya? Una dictadura bastante dura que tuvimos en el siglo pasado, fines. Tuve la suerte de aterrizar en Estados Unidos, en Naciones Unidas, y de hacer ahí un doctorado después en pensamiento sistémico. Solo quiero relatar una cosa que para mí fue muy significativa. Eh, Estando en Nueva York, donde pasé 4 años, me tocó observar nada menos que la crisis del petróleo. Los mayorcitos que estamos acá nos acordamos de eso. La crisis del petróleo fue el evento internacional más profundo y más que remecedor del mundo. ¿Ya? Duró más de 10 años, en que fue el tema número uno de la política internacional. Consistió brevemente en que subieron los precios al triple o al cuádruple y el mundo tuvo que hacer algo. Lo que me sorprendió profundamente fue lo que hizo el mundo del norte respecto a lo que hizo el mundo al que yo pertenezco del sur. El mundo del norte se puso a innovar en forma acelerada de inmediato. Esa fue su respuesta. ¿Ya? Para mí fue una experiencia fascinante leer todos los días el New York Times y ver por lo menos 2 páginas o más de cosas que pasaban en las universidades, los gobiernos, las empresas, las comunicaciones, etcétera. ¿Ya? El mundo cambió muy fuertemente, una cantidad enorme de iniciativas, de innovaciones. Yo lo miraba, estaba en Nueva York, pero trabajaba para América Latina. Y miraba a nuestra América Latina y me daban ganas de llorar,
porque no pasaba nada de eso que pasaba en el norte. Bueno, eso fue muy significativo para mí porque me planteé por qué. ¿Ya? Fue una pregunta de fondo para mí, para la investigación y las cosas que hice. Y la respuesta voy a plantearla un poco más adelante porque hay una diferencia cultural muy profunda, muy profunda. ¿Ya? Eh, en el norte hay cultura de innovación. En las grandes empresas, y quiero aclarar esto. ¿Ya? En el sur no. ¿Ya? En ninguna parte. Y esa diferencia, ¿ya? Acá tenemos lo que llamamos, lo que he llamado en estas cosas que voy a plantear, cultura de adaptación. Y es algo profundamente distinto. Bueno, y esto tiene que ver, está mencionado en la invitación, ¿ya? Esto tiene que ver como centro de lo que vamos a conversar. Y en el tema personal, una cosita más que les conté a mis amigos emergentes, me dijeron que se las contara a los demás también, que para hacer ese doctorado que hice mientras estaba ya en plena dictadura, vendí mi casa en Chile. ¿Ya? Así que esa fue la forma de poder financiarlo. Y no me he arrepentido en ningún momento de hacerlo. ¿Ya? Así que eso. ¿Ya? Hasta ahí quiero llegar con estas cosas personales o introductorias y pasar a una presentación. Esta para, y como pongo, perdón, me falta compartir pantalla. Ahí está, ustedes ya conocen el título de la presentación. Si yo pudiera encontrar aquí dónde está el... siempre me pasa en el Zoom que hay una cosa que me tapa. Ahora sí, disculpe. Bueno, ahí está el título que ustedes ya conocen de la presentación. Participación fuerte, cómo despertar el enorme potencial latente de tu organización. Voy a partir con una provocación. ¿Ya? El potencial está ahí, pero no lo sabemos, no lo buscamos, lo desperdiciamos. Luego, conceptos, ciertos conceptos básicos para ver el potencial. La noción que acabo de mostrar de cultura de adaptación y cultura de innovación. Y luego voy a hablar un poco sobre el método, participación débil y participación fuerte, y la praxis de innovación participativa. Ese es el programa que les propongo para la conversación. Voy a partir con esa provocación y conceptos, y ahí pienso parar para que conversemos sobre esa parte, y después esto estimo que durará unos 20 minutos. Y luego ahí paramos, ya todas las observaciones, preguntas, etcétera, que ustedes tengan. Y luego pasamos bastante más corto al tema de método. Así que vamos a entrar en el tema del potencial. Voy a mostrarles primero un potencial descubierto y aprovechado. Seguridad vial en Chile. Antes, y me temo que actualmente también, en la mayor parte de América Latina, la situación era así. Me ha tocado verlo en otros países. Ahora en Chile tenemos una situación como la que se ve acá. ¿Ya? Esos niños están protegidos, no por algún policía que esté ahí, sino que por algo más profundo. Ha habido un cambio cultural en el tránsito en Chile. La cultura, ya lo veremos, es algo que no se ve, ¿ya? Pero que existe y que se puede entender, y vamos a trabajar en eso un poco más adelante. Ese cambio cultural, ¿cómo se produjo? Bueno, aquí está una experiencia que tuvimos y que hicimos en Chile. Ahí tienen ustedes las muertes en accidentes de tránsito en Chile desde el año 1985 hasta el presente. Esa es la tendencia. En ese momento, 93 al 97, se formuló la Política Nacional de Seguridad de Tránsito y ahí está el impacto. Los números son muy claros. ¿Qué ocurrió? ¿Qué se hizo acá? Bueno, a través de lo que vamos a mostrar, de la praxis de innovación participativa, el diseño participativo de la Política Nacional de Seguridad de Tránsito y su agencia, CONACET, Comisión Nacional.
en esos años. Esto lo hicieron 209 participantes. Ellos crearon esta política. No fueron simplemente personas que dijeron si nos gusta o hicieron pequeños comentarios. No, ellos son los autores. Y ellos descubrieron 129 potencialidades. Hay un enorme potencial. Ellos encontraron el potencial de mejorar la seguridad de tránsito. Y de esas potencialidades ya había 76 convertidas en innovaciones 10 años después de la política. Esto es un caso entonces, un potencial que se aprovechó. ¿Ya? ¿Qué impacto tuvo esto? Se salvaron 10 a 15 mil vidas, se evitaron lesiones graves a unas 50.000 y totales a unas 300.000 personas. Solo se puede atribuir este impacto a esta política. Todo el transporte creció significativamente en ese periodo. El indicador internacional fallecidos por 100.000 habitantes bajó de 14 a 11. El promedio en países desarrollados es 10. En países de ingreso medio como Chile es 22. Y a escala global, este impacto equivale a salvar 3 millones de vidas y evitar lesiones a 30 millones de personas en 10 años. Y el beneficio-costo de esto fue muy alto. El costo total lo estimamos en unos 30 millones de dólares y el beneficio en unos 10.000 millones de dólares, usando criterios de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. Bueno, ahí tenemos entonces un caso concreto. En ese proyecto, en esa experiencia, pudimos ver el potencial. Pero ¿cómo se lo ve? A través de una herramienta. Que ahí está. Esto se llama el mapa de acción del sistema de seguridad de tránsito, que fue construido en forma participativa cuando se desarrolló esa política. ¿Qué es esto? Una página que contiene todo lo que necesitamos respecto a este tema. A, B, C, etcétera, se llaman las dimensiones. Este sistema, la idea fue construir en Chile un sistema nacional de seguridad de tránsito, que es la idea que fue aceptada por las autoridades en ese caso, y ese sistema consta de 9 dimensiones: formación y acreditación de conductores, gestión de calidad vehicular, gestión de vías y espacios públicos, gestión de servicios de transporte, fiscalización, acción judicial, atención de accidentes y seguros, investigación, educación. ¿Qué dice este mapa? Todo lo que hay que hacer. Está todo. ¿Por qué digo que está todo? Porque los propios participantes, 120 en el taller ampliado que validó este mapa, dijeron sí, ahí está todo lo que nos interesa. Y ellos además dijeron cuáles estas que están dentro acaso, dimensiones, los otros se llaman líneas de acción. Además ellos dijeron aquí qué es lo que se está haciendo de esto que hay que hacer. Y lo que ya se estaba haciendo se puso en mayúsculas. Entonces el mapa es esta herramienta que muestra todo esto, lo muestra junto. Las mayúsculas acá, por ejemplo, certificación de conductores, sanción de infracciones, registro de vehículos, etc. Si ustedes miran, aquí hay 9 líneas de estas en mayúscula y el resto en minúscula. Las mayúsculas son las establecidas. Dicho de otra manera, las líneas en mayúscula en el mapa son las innovaciones del pasado. Y lo que está en minúsculas es lo que está pendiente de hacer para el futuro. Todo eso lo dice este mapa. Aquí se los sintetizo rápidamente. El mapa describe toda la complejidad del problema, lo hace comprensible al estructurarlo en sus dimensiones. Esas dimensiones emergen del problema, no la imponen disciplinas ni instituciones. Integra términos y conceptos de todas las disciplinas relevantes. Es una descripción detallada, narrativa, de mucha riqueza. Se prepara por completo en un taller de un día bajo control directo de los participantes. Moviliza e integra el conocimiento tácito de los participantes. Es una conceptualización transdisciplinaria, no está en ninguna disciplina especial. Hay un diagnóstico de la gobernanza actual del problema, las mayúsculas y minúsculas. Y finalmente el mapa especifica dónde innovar. Todo esto lo hace esta herramienta y por eso parto mostrándola, ¿ya? Ahora, vía participación fuerte, que vamos a explicar qué es, hemos descubierto
muchos potenciales como este. Las 129 que se descubrieron después a partir de este mapa en seguridad de tránsito, otras 1.300 en otros 12 procesos de política pública. En procesos de la sociedad civil, 190 potencialidades en 5 procesos. Y en empresas, 45 con la empresa Ara Worley Parsons, 43 en Drillco Tools, 48 en ADEX Servicios. Esas 3 empresas hicimos un proyecto conjunto, son 3 proveedores de la minería en Chile, y 160 en la Fundición y Refinería Ventanas en Valparaíso. Como digo, la participación fuerte, el mapa de acción permiten descubrir los potenciales. Pero nos permite hacer algo más. Nosotros podemos generar un indicador de aprovechamiento. O sea, ¿qué porcentaje de las líneas de acción del mapa ha sido capaz de ver el equipo ejecutivo de una organización? Que son las que están establecidas en la estructura de una empresa. ¿Ya? Esto lo estoy mostrando para las empresas. ¿Ya? O sea, las que están en mayúsculas. En el fondo, ¿cuántas en mayúsculas del total? El 100%, y fíjense en la diferencia, es lo que ven los participantes en conjunto. ¿Ya? Y lo que está en mayúscula es lo que ven los ejecutivos actuales. Entonces, ahí tienen ustedes el caso. ¿Ya? Primer proveedor de la minería tenía 13 líneas en mayúscula de un total de 102. El segundo, 7,72. Ahí están los porcentajes. ¿Ya? Esas 3 primeras empresas entre 10 y 13%. Otra, con que hicimos un mapa, una transnacional de logística, tenía apenas 4. ¿Ya? O sea, un 4%. Y la Fundición y Refinería Ventanas, que ya mencioné, tenía en mayúsculas 32 de 137. O sea, ya tenía un 23% aprovechado. Hicimos un proceso, esto fue en el año 96, hicimos un proceso participativo completo con innovación participativa. Y ahí tienen ustedes lo que había 5 años después. ¿Ya? Había 135 líneas en mayúsculas. Habían aumentado estas otras también. Y tenemos un 87% de potencial aprovechado. Bueno, hasta aquí la provocación que quería hacer. ¿Ya? Hay un enorme potencial, enorme, que lamentablemente lo desconocen nuestras organizaciones. ¿Ya? Sus equipos ejecutivos conocen cosas de este tipo, o a veces cuando están muy presionadas, como ocurría con esa empresa, un poco más. Y haciendo un proceso de este tipo, el aprovechamiento sube enormemente. Bueno, entremos entonces a algunos conceptos para ver el potencial. Lo primero es el concepto de sistema social. Un sistema social es un nombre más genérico, más amplio, para organizaciones, empresas, redes, territorios, políticas públicas, escuelas, hospitales, etc. Todos estos, desde el punto de vista de lo que vamos a presentar ahora, funcionan, se comportan de la misma manera. ¿Ya? Todos son, si uno los mira como sistema social. Un sistema social hay que ver en su entorno, no se puede ver aislado. ¿Ya? Esto es clave del pensamiento sistémico. Y en el caso de seguridad vial que mencioné, ahí tienen ustedes elementos del entorno, los conductores, las vías, los vehículos, normas de tránsito. Todo esto es el entorno, eso existe ahí. Y aquí, en este entorno, construimos ese sistema de seguridad de tránsito. Ahora, miremos por dentro del sistema. Vemos básicamente 3 aspectos. No son partes, son maneras de mirar. ¿Ya? Primero, las operaciones. ¿Qué hace el sistema? Por ejemplo, en el caso del tránsito, regular el tránsito, tomar la policía, controlar, ¿no es cierto?, los jueces, sancionar, etcétera, etcétera. Ya poner normas. La estructura, que es un conjunto de formas como se realizan las operaciones, cómo se distribuyen la responsabilidad para operar. Y la cultura, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, que es algo que está por detrás de todo esto. Todo sistema social tiene operaciones, estructura y cultura. Y esos 3 aspectos están relacionados. Las operaciones son lo más visible. La estructura, bastante menos visible, y la cultura es totalmente invisible.
pero todo esto está operando y todos somos parte de nuestros sistemas de estas tres cosas. Algo más en este concepto de sistema social es que las operaciones se realizan en interacción con el entorno permanente. La estructura recibe influencia del entorno, ¿ya? Puede ser parte de estructuras más grandes, o acá se dice cómo puede estar influenciada, y la cultura también tiene efectos del entorno. Ustedes dirán, ¿hay sistemas que influyen en la cultura? Sí, por ejemplo, un canal de televisión, pero influye a través de esto, de las operaciones. Esto es entonces el concepto general que partimos presentando, ¿ya? Aquí vamos a trabajar todo el tiempo con sistemas sociales. Y a partir de esto vamos a presentar una distinción fundamental, que es el concepto de adaptación, que lo mencioné al comienzo. ¿Qué ocurre en los sistemas sociales? Que en su entorno de pronto ocurre algo. Y ese algo al sistema le gusta o no le gusta. El sistema dice, esto es malo para nosotros, y entonces dice, tenemos un problema. O dice, esto es bueno para nosotros, tenemos una oportunidad. Y yo diría que en gran parte la gestión se basa en esto, ¿ya? La que nos han enseñado o se enseña en las universidades hoy día. El tema son oportunidades o problemas. Pero las oportunidades y los problemas vienen de fuera, ¿ya? Y depende cómo las veamos, ¿ya? Nosotros acá vamos a ver algo un poco diferente. Voy a poner un ejemplo muy simple, ¿ya? Que los que han trabajado conmigo lo han escuchado, ¿ya? Hay un pequeño pueblo donde existe que está alejado de la ciudad, hay un río, se corta el puente del río, evento, ¿ya? Y el pueblo queda aislado. Entonces, ¿qué ocurre? Es un problema para la mayor parte. Sin embargo, hay alguien que sabe hacer balsas, ¿ya? Y resuelve este problema para los demás porque les permite seguir comunicados hacia afuera. Es una oportunidad, y hace incluso un negocio, etc. Entonces, estas dos cosas, estas dos evaluaciones o interpretaciones provienen de afuera, ¿ya? Entonces, adaptación y no, la oportunidad y el problema. La adaptación es algo manejado, entre comillas, desde fuera. Este no es el punto de partida de la innovación, ¿ya? En la adaptación, digamos, la cosa comienza por las operaciones, ahí se resiente, en la estructura se decide hacer algo, ¿no es cierto? Y eso finalmente afecta a la cultura. No voy a entrar en más detalles, podemos verlo un poco más después si ustedes quieren, ¿ya? Pero esto no es la innovación. La innovación es algo, se basa en algo diferente. La innovación no viene de afuera, viene de adentro. Y viene de lo que llamamos una potencialidad, ¿ya? Una potencialidad es algo que se podría hacer porque es bueno. Ejemplo, estamos usando Zoom en este momento. ¿Qué es el Zoom? Es una innovación, por supuesto. Pero ¿de dónde vino? De alguien que se planteó la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos hacer con lo que sabemos, con la tecnología, y que por alguna razón sea necesario? Esa fue la pregunta, ¿ya? Y esa pregunta surgió la potencialidad, y de esa potencialidad surgió la innovación, y esa innovación generó un cambio profundo en muchas cosas que estamos aprovechando en este momento. Veamos, a diferencia del anterior, cómo es el ciclo de la innovación. Este ciclo, ahí están los mismos tres elementos, pero funcionan de otra manera, porque el sistema tiene un aparato diferente ahora, que es un aparato de investigación o búsqueda participativa que le permite descubrir potencialidades. O sea, hay un aparato, hay una búsqueda deliberada de potencialidades, como la que hicimos en el caso del tránsito, ¿ya? Aquí se descubren potencialidades y de alguna manera, y es muy importante, generar conciencia de esa potencialidad. Esa conciencia genera motivación para que en la estructura
se haga algo, por ejemplo, un piloto. ¿Ya? Se diseñan y ejecutan nuevas operaciones. Esas operaciones materializan la potencialidad a tener resultados. Y estos resultados fortalecen una conciencia. O sea, la potencialidad no sirve para nada si no hay conciencia de ella. ¿Ya? Y esa conciencia, los resultados la refuerzan. Al haber más conciencia, hay más motivación. Más motivación mejora el diseño y ejecución, nuevas operaciones, más materialización, más resultados, más conciencia, etc. Esto se llama en pensamiento sistémico un ciclo de retroalimentación positiva, un ciclo de crecimiento. Ciclo de innovación, entonces, es un ciclo por el cual se materializa una idea abstracta, ¿ya? No tan abstracta, una idea, pero que está en el plano de las ideas, ¿ya? Que es una potencialidad. Una potencialidad es una idea. Entonces, tenemos este ciclo que gira de esa manera. Esto es, en síntesis, la distinción profunda que yo quería plantear entre adaptación e innovación. ¿Ya? Muchas veces pensamos que la innovación parte de las adaptaciones. Aquí, en esta teoría que estoy planteando, que la llamo una teoría social de la innovación proviene de esto, de esta búsqueda de potenciales. Y la búsqueda de potenciales genera y hace encontrar potenciales. Ahora, vamos a una pregunta. ¿Y por qué no estamos buscando potenciales permanentemente o potencialidades? Para eso vamos a pasar, y después de esto voy a parar, vamos a pasar al tema de la cultura. ¿Ya? Mencioné cultura, la mostré ahí en el gráfico, pero no hemos presentado qué quiere decir. Cultura, de acuerdo a Edgar Schein, es un sistema de supuestos básicos que un grupo ha inventado, descubierto o desarrollado al aprender a enfrentar dos tipos de problemas: adaptación externa e integración interna. Todo grupo se enfrenta a dos cosas, para afuera y hacia adentro. Han funcionado bien para ser considerados válidos y son enseñados como el modo correcto de percibir, pensar y sentir, etc. Ahora, una cultura tiene tres niveles: artefactos, lo visible; valores explícitos, lo que está consciente; y supuestos básicos invisibles e inconscientes. Aquí está lo difícil de las culturas. Aquí la vemos en nuestro diagrama, ¿ya? Cómo se forma la cultura a través de estas interacciones, ¿no es cierto?, por integración interna y adaptación externa. La adaptación externa funciona por este lado, por las operaciones, y la integración interna va hacia la estructura. Estos dos procesos tienen bastantes componentes, no voy a entrar en sus detalles, solo mostrarlos, ¿ya? Por ejemplo, los problemas de adaptación externa y supervivencia, estrategia, metas, medios, medición del desempeño, pueden mirarlo ustedes después, ¿ya? Esta es la teoría de Schein sobre esto. Y los temas de integración interna, lenguaje, fronteras, poder y estatus, intimidad, premios y castigos, etc. ¿Ya? Todo esto es lo que tiene que resolver un grupo, una organización, para funcionar, ¿ya? Y lo resuelve, no puede estar acordándose todos los días de esto, generando estas cosas que llegan al inconsciente y que se llama cultura. La cultura, dice Schein, son supuestos, ¿ya?, básicos, ¿ya? Y estos supuestos, tampoco voy a entrar en mucho detalle, ¿ya?, se refieren a varias cosas: las relaciones de la organización con su entorno, la naturaleza de la realidad y la verdad, la naturaleza humana, buena, mala, neutra, etc., la actividad humana, que es lo correcto, y las relaciones humanas. No, por supuesto que no voy a entrar en esto, es un tema fascinante, ¿ya? Y finalmente, a través de esos dos procesos de adaptación externa e integración interna, se generan estos cinco contenidos, ¿no es cierto? Ahora, solo les voy a mostrar esto. Los contenidos para la cultura de adaptación y la cultura de innovación son diferentes. Una cultura de adaptación tiene una relación de sumisión con el entorno,
una de adaptación-dominación. La naturaleza es la realidad está dada, hay que descubrirla. Acá no está dada, hay que crearla. El ser humano, las personas van a seguir siendo como se muestran hasta ahora. En la cultura de innovación tienen un potencial que desarrollar. La actividad humana, hay que ser pasivo ante el entorno, hay que ser activo. ¿Ya? Relaciones, dominación, empoderamiento. En síntesis, hay dos paradigmas culturales diferentes acá. ¿Ya? Y muchísimas de las organizaciones nacen, viven y mueren en cultura de adaptación. Pocas en cultura de innovación. 3 preguntas claves sobre cultura. En la práctica cotidiana, en las operaciones, ¿cómo nos adaptamos a una cultura? ¿Cómo operamos en una cultura? En la ciencia social, la pregunta básica es cómo estudiar y descifrar una cultura. En la innovación participativa, nuestra pregunta es cómo transformar una cultura. Brevemente, los Shane, por ejemplo, los ciencias sociales dicen cómo de estudio descifro una cultura. Cómo se socializan los nuevos miembros, incidentes críticos, creencias de los creadores, etc. De estudiar anomalías. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es una cultura se transforma poniendo en marcha en forma sistemática y consciente un proceso similar al que condujo a formar la cultura. Ustedes recuerdan esos 2 procesos de adaptación externa, integración interna, pero innovando. La cultura se forma adaptándose. Nosotros proponemos acá hacerlo innovando, acelerando la experiencia que forma la cultura, actuando desde las operaciones y la estructura. No bastan cosas que se suponen que van a cambiar una cultura como capacitación, comunicación, impactos emocionales. Ya. Reconociendo y aceptando la complejidad del sistema social. Actores, actividades, temas. No vamos a hablar mucho de este tema hoy día porque no tenemos mucho tiempo, ¿ya? Pero es un tema clave. Reconociendo y aceptando esa complejidad. El mapa de acción en el fondo la describe, ¿ya? Y aprovechando toda la riqueza de conocimiento que poseen los miembros del sistema a través de la participación fuerte o diálogo sinérgico sobre el futuro. Bueno, hasta aquí tenemos la parte de conceptos. Voy a parar aquí, ¿ya? Voy a dejar de compartir para que podamos conversar cualquier pregunta, inquietud, etcétera, digamos, a disposición de ustedes. Sí. Carmen, ¿ordenas tú? ¿Sí? Si os parece, pues podemos iniciar esta ronda, ¿no? Esta ronda que nos propone Alfredo. Haciendo como esa pequeña síntesis, nos contó Alfredo sobre esa introducción provocativa donde nos exponía con mucha claridad unos datos, ¿no? Derivados de casos muy concretos donde se veía la evidencia de una metodología o una forma de ver pues que es relevante, y después entramos en esta conversación sobre los conceptos y sobre distinguir sobre todo esas 2 acepciones, ¿no? La adaptación, que es como muy particular en nuestras culturas, quizá más también en América Latina, como Alfredo matizaba, versus la innovación que tiene mucho que ver con un hacer desde dentro hacia afuera. Entonces nos paramos aquí, como bien decía Alfredo, y pongámonos un poquito en situación y veamos qué nos dice todo esto, y veamos también ¿dónde nos lleva a todo esto? Pues quizá dentro del espacio de las organizaciones, que quizás es el que más nos compete a los que aquí estamos, ¿no? Entonces sí que abriríamos el turno de preguntas, de reflexiones, en la medida que vayamos, pues bueno, considerando. No sé si alguien así a priori tiene a mano alzada, puede postularse como primer iniciador de esta conversación, o si queréis hacemos una pequeña ronda. Si alguien lo tiene como muy a flor de piel, por favor que levante la mano y comenzamos. Nuria ¿Qué tal, Nuria? Bienvenida. Gracias. Bueno, me encanta felicitarte de entrada por la claridad de la exposición y además también la capacidad de síntesis. Y a mí me surgía una pregunta, viendo en esta diapositiva donde has proyectado, ahora lo digo de memoria, lo social y el entorno.
que era como un cuadrado dentro de otro. La pregunta sería, cuando hablamos de entorno, si nos referimos al entorno tradicional en que se han focalizado las empresas, que es en ofrecer valor a sus clientes, es decir, solo en el entorno inmediato, de que puede ser la región, el país, el sistema inmediato en el cual se mueve una empresa, una organización. Y me refiero a que, teniendo en cuenta que estamos hablando de perspectiva sistémica y que todo sistema forma parte de un sistema mayor, en el cual es solo un fractal de un sistema mayor, ¿verdad? Y teniendo en cuenta en el mundo en que estamos, la emergencia climática, etcétera, cuando hablamos de una potencialidad que es crear algo nuevo porque es bueno o es conveniente, este bueno se incluye a todos desde esta estructura que has estado planteando, desde cómo se plantea que tenga en cuenta todos esos sistemas, incluso el sistema planeta, que creo que es una responsabilidad que hoy tanto líderes como empresas como organizaciones tenemos que tener siempre presente, ¿no? Ya no solo el bienestar de nuestro pequeño sistema, sino pensando en el sistema de la comunidad humana entera y también en el sistema planetario a largo plazo para las siguientes generaciones, no solo para los siguientes resultados. Gracias. Bueno, solo... Te respondo, gracias, gracias Nuria, muy brevemente. Entraste de inmediato en una pregunta de método, ¿ya? De lo cual vamos a hablar después, ¿ya? Pero precisamente, o sea, el tema es que el entorno sí incluye todo, pero para ser más pragmático, el entorno incluye lo que el sistema es capaz de ver, ¿ya? O sea, ese sistema social, ¿ya? Sea una empresa, sea cualquier otro, está formado por por organizaciones, por personas, y ve lo que sean capaces de ver, lo demás no lo ve, ¿ya? Entonces, por eso que insisto un poco en este tema del ver. Y para ver tenemos que tener conceptos y tenemos que tener herramientas que nos permitan ver. Una empresa va a ver lo que su equipo ejecutivo sea capaz de ver y no va a ver más que eso. A menos que se abra a que todos sus miembros empiecen a participar y a que tengan, ¿no es cierto?, una mirada del tipo de la que acabo de mostrar, ¿ya? ¿Por qué se abre o no se abre? Bueno, como planteo, es un tema de cultura, ¿ya? La cultura a la que pertenece esa empresa y también la cultura del entorno. El entorno, por ejemplo, hoy día, claramente, la cultura política nos está llevando en todas partes a tomar en cuenta este problema planetario que tú mencionas, ¿ya? Hay muchos que no quieren verlo, ¿ya? Hay muchos que sí están viéndolo, ¿ya? Lo vemos en la política, lo vemos por todos lados. Entonces, muy clara tu pregunta y muy importante. En el fondo, tu pregunta es una pregunta sobre el entorno, ¿ya? No podemos dejar de mirar al entorno, no seguir como hacen muchas organizaciones hoy día mirándose al ombligo solamente, ¿ya? Sino es indispensable mirar al entorno y aprender a mirar al entorno, ¿ya? Eso es, yo diría, uno de los mensajes principales del pensamiento sistémico. Así que gracias, ¿ya? Enfatiza el tema de que no estamos en sistemas aislados, ¿ya? Sino que, y el método se hace cargo de eso directamente. Gracias. Gracias, Nuria. Gracias, Alfredo. Tenemos también a Toño. Levantaste la mano, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Se perdió un poquito mi conexión de internet y ya no pude escuchar muy bien lo que practicaba Nuria con Alfredo. Siento mucho haberme perdido de eso. Con lo que nos platicaba Alfredo anteriormente, me quedaba como pensando y reflexionando algunas situaciones que suelo ver como muy seguido. Y es como, y digo, extiendo como estas dudas reflexivas sobre de qué manera como organizaciones, como instituciones, como estos sistemas cerrados le podemos hacer para dentro de nosotros mismos o con las personas a las que acompañamos en las diferentes áreas de la empresa, podemos generar este desarrollo de la cultura hacia la innovación versus la de la adaptación, que creo que hoy en día está mucho más integrada en las organizaciones. Me ha tocado ver empresas que tienen áreas que se denominan así, áreas de innovación, que son las que se encargan de proponer nuevos esquemas, de proponer nuevos productos, etcétera. Sin embargo,
intentando como relacionar este tema con el de la sociocracia que vimos junto pues en este grupo hace ya como pues algunas pláticas, me quedo pensando en de qué manera le podemos hacer para contribuir a que el entorno social de las organizaciones pueda como mudarse de una perspectiva de la adaptación a una perspectiva de la innovación, donde puedan como colaborar todas las personas de los diferentes niveles, departamentos, etcétera, etcétera, de la misma, para de esta manera pues realmente tener una cultura más cercana a la innovación, ¿no? Entonces, como me quedo pensando como en los retos que esto implica, en el tiempo que la organización seguramente debe enfocarse en realizar estos como procesos internos. Y no sé, preguntar si alguno de ustedes ha participado como en estos cambios organizacionales y qué ha resultado útil para cambiar esta perspectiva y tener una empresa más innovadora en sus diferentes departamentos, estratos, no sé cómo llamarlo, no sé si mi idea pues está siendo clara. No sé si hay otras personas que van a comentar lo que plantea Toño. Se me desapareció Toño ahora. Ya está. Simplemente yo quiero volver un poco a lo que planteé antes, ¿ya? Este cambio hay como dos perspectivas. Una, me pareció entenderte, una empresa cómo logra, o una organización cómo logra que su entorno cambie, ¿ya? Y yo diría que logra que su entorno cambie en la medida que haga una alianza con otras hacia un cambio en el entorno. A ver, para ser más preciso, ¿ya? Toda intención de cambio tiene que tener muy preciso la idea de qué estamos hablando, de qué sistema social estamos hablando. Estamos hablando de esa empresa en particular y de su propio desempeño, ¿no es cierto? O estamos hablando de ese entorno, por ejemplo, el entorno empresarial de un determinado región, ¿ya? Son dos cosas distintas, son dos sistemas sociales distintos. Y es muy importante tener claro de cuál sistema social estamos hablando, en cuál sistema social estamos interviniendo. Porque no se puede, si se confunde, ¿no es cierto?, no funciona. Es esencial tener claridad, ¿ya? Y eso es un tema central en el pensamiento sistémico. ¿Cuál es el sistema que estamos hablando y cuál es el entorno? Si queremos hacer un trabajo dentro de una empresa, es un sistema concreto. Si queremos hacer un trabajo en el entorno que puede empujarlo a esa empresa, es otro sistema social. Y el método que voy a mostrar después es aplicable a cualquiera de los dos o a cualquier otro, ¿ya? Pero la claridad respecto a esta pregunta, ¿cuál es el sistema social al que nos estamos refiriendo? Gracias. Céline Godet, ¿tienes también una pregunta? Céline. Bueno, no una pregunta, necesito casi una traducción y no es por cuestión de idioma. Me parece súper teórico lo que estamos diciendo. Yo soy responsable de la innovación participativa en una multinacional de 140.000 empleados. He participado el año pasado durante 6 meses a un trabajo colegial colaborativo con otras empresas públicas, privadas en Francia y con otras también que estuvieron en Europa y fuera de Europa. Y también había investigadores universitarios. Y para nosotros es algo más concreto, la innovación participativa, ¿no? El histórico son las cajas de ideas, los muros de ideas que existían en las empresas como Toyota o Michelin, donde pues se proponían ideas para mejorar los procesos que existían, ¿no? En este sentido, si hago un paralelo con lo que se acaba de decir, entiendo que cuando hablamos de adaptación aquí es todo lo relativo a los sistemas de
o las metodologías de mejora continua, que sea Lean o lo que sea. Es mi interpretación, ¿no? En mi caso, nuestro programa es mucho más amplio, tiene mejora continua que, bueno, hemos tenido hasta ahora y lo vamos a quitar de nuestro programa porque entendemos que ya está dentro de nuestra cultura. Y luego está los muros de ideas, donde, pues, aparte de mejoras de proceso, es como yo puedo también traer una nueva idea disruptiva que puede también, pues, cambiar la experiencia del empleado o la experiencia del cliente. Luego están los retos, que son otra metodología que estamos utilizando, donde tenemos una problemática y la sometemos a un público donde la gente va a poner sus ideas, votar, participar, luego con todo un tema de gamification. Y luego está todo el intraemprendimiento. Y si hablamos con otras empresas también integran la innovación abierta. Y entiendo que cuando estuvimos hablando de innovación es todo lo que no es mejora continua, que son ideas que son nuevas, que pueden aportar nuevos negocios. Y luego cuando estamos hablando de sistemas, porque además de esto soy coach sistémica, con lo cual puedo entender también esto es, si tú estás dentro de la empresa, puedes tener un sistema de innovación participativa que solo es para tus empleados, pero también puedes tener tu sistema de innovación participativa que está abierta a universidades, startups, otros actores del ecosistema. Y en este caso sería una innovación abierta, ¿no? Bueno, no sé si me estoy yendo por las ramas o si no estoy en el buen forro, no sé. Muchas Bueno, gracias. pues lo quería compartir. Sí, muchas gracias, Celine. Gracias. Te agradezco mucho el comentario, porque me permite aclarar algunas cosas de lo que planteé. ¿Ya? Yo diría fundamentalmente, de acuerdo en tema de empresas con cultura de innovación. Yo quisiera hacer una primera distinción. Lo que yo desprendo de tu comentario es que te estás refiriendo principalmente a empresas que ya tienen cultura de innovación, más que a empresas que no la tienen. ¿Ya? Lo que he planteado es relevante y aplicable a las dos. ¿Ya? Pero quiero hacer la distinción porque, por ejemplo, en América Latina prácticamente muy pocas, ¿ya? Y no diría casi ninguna, tienen cultura de innovación. La innovación se hace en el norte y la traen para acá, ¿no es cierto? Y aquí tenemos que copiar y seguir nada más. Ejemplo, un caso que yo mencioné que apenas un 4% del potencial, ¿no es cierto?, lo estaba, o del espacio ese, lo estaba mirando el equipo ejecutivo. ¿Por qué? Porque no le interesa. En los otros casos, ¿no es cierto?, empresas también chilenas tampoco estaban mirando mucho más. Por eso parto haciendo esta distinción, ¿ya? ¿De qué lugar y de qué cultura estamos hablando? Me pareció que tú estás hablando desde culturas de innovación ya instaladas. En mi caso es una empresa de telecomunicaciones y estamos presentes en África, en Europa, pero también en otras zonas como la India, en otras zonas del mundo. Perfecto, por eso digo, ya claramente, digamos, no hacía falta, digamos, es una empresa transnacional, ¿no es cierto? No sé dónde está la sede, en Francia, imagino, digamos, que están en todo el mundo, y por supuesto que la cultura de innovación ahí está funcionando como está funcionando en gran parte del mundo corporativo en el norte, ¿ya? Eso es lo que quiero aclarar. Para eso, ¿no es cierto? Ahora digo, para ese mundo también es relevante, ¿qué es lo relevante acá? ¿Ya? Y para precisarte, de acuerdo en el tema de, ¿no es cierto?, la mejora continua o cosas por el estilo, ¿no es cierto?, o lo que viene de lo que ya sabe el equipo ejecutivo, ¿ya? De lo que ya conoce, ¿ya? Lo que quiero precisar es lo siguiente. Tú mencionaste formas de que alguien proponga muros o cosas por el estilo para proponer ideas. De acuerdo, eso existe, por supuesto, en todas partes, ¿ya? Pero esto tiene un mecanismo, ¿no es cierto?, de que el que vaya a proponer, bueno, que se le ocurra algo, ¿ya? Y lo propone, ¿ya? Es un mecanismo de taller, cosas por el estilo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hacemos metódico y sistemático esa búsqueda de lo que llamamos el potencial, ¿ya? Al mapear el espacio completo
Perdón. Estoy en reunión, disculpe. Lo que nosotros hacemos es explorar y descubrir sistemáticamente, ¿ya? A través de las herramientas que voy a mostrar después, ¿ya? El mapa de acción y otras, ¿ya? No esperamos que aparezca alguna persona que se le ocurra, ¿ya? Sino, o que aparezca un visionario, ¿ya? Sino metódicamente todos los participantes de ese espacio buscan esto que llamamos el potencial, ¿ya? Esa es la diferencia. O sea, hacemos metódico esto a través de una conceptualización de todo el espacio de lo que llamamos nosotros de transformación, ¿ya? Aquí lo que se hizo en el caso del tránsito que mencioné fue eso, ¿ya? Mapeamos, ordenamos ese espacio, ¿ya? Y ese espacio solo pueden ordenarlo, a nuestro entender, un conjunto muy amplio de miembros del sistema. Los ejecutivos solos siempre van a tener una visión muy limitada. Eso es en síntesis lo que estoy planteando, ¿ya? Después voy a mostrar un poco más, muy brevemente, realmente no tenemos tiempo para mucho más. Pero te agradezco mucho la pregunta porque me permite situar bien esta conversación. A mí, si me permites, Alfredo, también me surge la idea de que con esto que estamos hablando y desde donde lo planteas, lo que hacemos de alguna manera es activar una forma de ser, más allá de una forma de hacer, ¿no? Entonces generamos ese carácter dentro de lo que es la organización al completo que modifica totalmente esa cultura o esa manera de ver las situaciones o esa manera de, ¿no? Más allá de pongámonos a hacer cosas, es como un cambio de percepción también, ¿no? Es de disposición, de proactividad ante las cosas, algo así me surge. Pero bueno, que para mí sería un poco marcar la diferencia. Más allá de que nos reunamos para dar ideas, es el proceso que se da al reunirnos y lo que emerge en ese proceso, ¿no? Lo que emerge que es bastante más sustancial que si solamente nos ponemos a hacer y a lanzar ideas, ¿no? Es simplemente un apunte que me surge que puedo estar como equivocada, pero bueno, vamos un poco por aquí. Lo comparto plenamente, Carmen, y te lo agradezco, porque justamente estamos hablando de algo que es difícil de observar, a menos que uno tenga estos instrumentos para observar una cultura. Desde adentro de una cultura es muy difícil observar críticamente una cultura, ¿ya? Hay que tener elementos, ¿no es cierto?, instrumentos para eso, ¿ya? Es como el pescado que está dentro del agua, como el pescado no sabe que está en el agua, ¿ya? El agua, ¿no es cierto?, esa cultura es parte del entorno, ¿ya? Se formó ahí, ¿ya? Y entonces también le cuesta mucho ver otras culturas, ¿ya? Le cuesta entenderlas. Y mucho más todavía le cuesta, si no ve la propia, mucho más todavía le cuesta transformar la propia. Entonces, ese es el tema que está detrás de lo que estamos conversando, ¿ya? ¿Cómo hacer estos cambios culturales? Pero estos cambios culturales son indispensables si queremos hacer muchas cosas, ¿ya? Superar muchos problemas profundos del presente, ¿ya? Desde los ambientales, o sea, los problemas ambientales que tenemos hoy día no los vamos a poder resolver con la cultura actual, que es la que los produce. La cultura dominante de hoy, ¿no es cierto?, es la que produce. No podría entrar a caracterizarla con más detalle, pero no gastamos más tiempo. Pero esa cultura produce los problemas ambientales y sociales del presente, ¿ya? Y las injusticias y un montón de otras cosas. Entonces, ahí está. Y esto es un tema tanto para las organizaciones como para el mundo político como para el mundo empresarial. Las empresas van a apoyar o van a ayudar a transformar este espacio, este entorno, o se van a quedar así solamente adaptándose a ese entorno. Okay. Gracias, Alfredo, por la aclaración. Si os parece, tenemos una pregunta por parte de Sandra, me parece que es la única que tiene la mano levantada, la escuchamos y pasamos a Marcial, perdón, que no te había visto, y Marcial, y pasamos a que nos cuentes un poquito sobre la metodología y retomamos luego la conversación, ¿sí? Vamos entonces con Sandra.
Sí, bueno, hola a todos. Me está gustando mucho la charla y que lo hagamos en este formato también de co-creación y cumpliendo con el ejemplo, ¿no?, de participación fuerte ya en este entorno. Pues sí, me surgía una duda según hablábamos, ¿no? Creo que lo que observo es que en general hay como ideas preconcebidas ya en las organizaciones sobre lo que es innovador y lo que no es innovador, ¿no? Y me planteo cómo podemos iniciar cómo podemos crear una cultura de innovación cuando hay un apego fuerte a lo que, a dónde se suele innovar, en qué áreas y lo que es innovador, ¿no? Venimos de una era, me surge la reflexión de mucho apego a la tecnología como lo que es innovador, ¿no? Es tecnológico, por lo tanto es innovador. Mientras que creo que estamos abriéndonos hacia otros paradigmas donde la innovación ya no solo es tecnología, sino es innovar en las personas, innovar en los procesos, innovar en pensar en el medio ambiente como un valor también integrado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer innovación en las empresas rompiendo con esas ideas preconcebidas sobre lo que es innovador, ¿no? Y cómo podríamos empezar o transformar la cultura desde una tabula rasa, desde no tenemos ideas sobre lo que es innovación y vamos desde ese lugar como neutral a innovar. Y me parece que es la base de cualquier conversación de innovación, porque si hay creencias sobre lo que es innovación, ya estamos sesgados, ¿no? Y creo que llega el momento de quitar ese sesgo y de abrirse a cualquier tipo de innovación, aunque tradicionalmente no sea innovador hablar de personas o hablar de procesos. Bueno, esa es mi aportación. Muchas gracias, Sandra. Creo que has tocado un punto muy, muy fundamental, ¿ya? El tema de que la innovación más o menos se identifica con la tecnología es un problema muy grave, para decirlo de una manera, si lo miramos desde el punto de vista general. Estamos avanzando hacia un mundo terrible, ¿ya? Yo creo que de las peores distopías, digamos, que uno puede leer, digamos, son estas distopías cibernéticas, ¿no es cierto?, del mundo controlado por robots. Pero vamos para allá. Ya hay, no tengo los datos, pero ya hay muchísimos algoritmos que nos están controlando a nosotros todos los días, ¿ya? Entonces, yo creo que eso ya está aquí, lo estamos viviendo, ¿ya? Y creo que la única forma de contrarrestarlo eso, ¿ya? Es precisamente los otros tipos de innovación que tú aludes. Y yo diría, para ponerle un nombre, estamos hablando de innovación social, ¿ya? Y estamos hablando, ¿no es cierto?, y en lo social incluyo la dimensión de lo personal que mencionaba Carmen hace un rato, ¿ya? O sea, y por eso, de alguna manera, al hablar de sistemas sociales, ¿no es cierto?, estamos viendo que aquí hay personas y organizaciones, ¿no es cierto?, interconectadas dentro. ¿Ya? Es entender a la empresa, ¿no es cierto?, como un sistema de personas y no un sistema de funciones abstractas, ¿ya? La abstracción, que es una de las características del modo de pensar actual, no tenemos tiempo de profundizar en esto, digamos, pero una breve mención al tema, ¿ya? Aquí hablar de pensamiento sistémico tiene otros nombres también. Se habla también de pensamiento cartesiano de pensamiento complejo, ¿ya? Porque estamos en un mundo que piensa picando el mundo en pedazos, ¿ya? Ese es el pensamiento analítico o simplificador, ¿ya?, en el que nos hemos sido formados. Es la estructura cultural fundamental de Occidente desde hace más de 4 siglos. Entonces, hay un problema fundamental que tenemos que comprender, ¿ya? Y las empresas que se miran solamente la tecnología están atrapadas en eso. O sea, me parece muy importante tu reflexión, ¿ya? Y me parece muy importante que las empresas, por ejemplo, a través de sus organizaciones hoy día, ¿ya?, y directamente en el alcance que tengan según su tamaño, sí se preocupen de la innovación social.
Innovación, como que innovación social fuera una cosa esotérica, se piensa muchas veces. Todo lo contrario. ¿Ya? El caso que mencioné ahí fueron puras innovaciones sociales. ¿Ya? Pero hay que hacerlas. Nuestras universidades, nuestras formas, maneras de formarnos, etcétera, hablan en forma muchas veces muy vaga de lo que es la innovación social. ¿Ya? Así que gracias por la observación que hiciste. Gracias, Sandra. Y Alfredo. Marcial. Bueno, primero agradecer muchísimo. Me parece que es muy relevante esta distinción entre innovación y adaptación. Y yo nada más quería señalar cómo ahorita hay muchas organizaciones que están buscando alumbrar el camino hacia las nuevas organizaciones. Entonces, me parece que es muy importante esto. Tenemos que ayudar a que esta búsqueda, ¿no? Por ejemplo, en América Latina estamos muy empeñados en crear conexión en todos los organismos, autores, empresas que se están transformando y que están buscando esta nueva forma de hacer las cosas. Y como bien señala Carmen, de ser, ¿no? Estamos hablando de una transformación desde el ser de la misma empresa. Entonces, me parece que creo que tenemos, si vemos que el cambio pasa por la transformación de las organizaciones, necesitamos ayudar a los que están alumbrando este cambio de las organizaciones con esta visión, ¿no? Que se den cuenta del enorme, cómo despertar el enorme potencial en los que están despertando a las organizaciones. No sé si me explico, ahí hay un efecto multiplicador enorme, ¿no? Entonces, nada más agradecer muchísimo esta visión, ¿no? Es sumamente enriquecedora ver a la organización y hacer esta distinción entre la organización y el entorno. Creo que hay una gran conciencia sobre el entorno, pero las organizaciones tenemos que tener esta visión amplia, ¿no? De entender de que la reinvención de la empresa pues es así de compleja como lo ha señalado. Y creo que esta metodología, esto de hacer metódico y sistemático la búsqueda del potencial, hay que llevarlo a la organización, pero hay que llevarlo a las organizaciones que están trabajando por despertar a las organizaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcial. Muchas gracias por afirmar el tema, o sea, estos dos aspectos que hemos estado conversando acá, ¿ya? Por una parte, el tema del potencial y de cómo que se lo puede buscar. Ahora vamos a ver un poco más cómo, ¿ya? Y este tema de la distinción, ¿ya? Entre el potencial de la organización y el del entorno. Y en el fondo, y yo creo que ahí hay un tema que, por lo que yo entiendo, mis amigos de Emergentes están precisamente ocupados de eso, ¿ya? O sea, cómo logramos que este entorno de las organizaciones, ¿ya? Y esto va a requerir que algunas personas dentro de las organizaciones se sensibilicen para actuar en el entorno. En el fondo, para construir en el entorno, ¿ya? Sistemas, ¿no es cierto? Yo las llamo comunidades de transformación. Vamos a ir a ver eso ahora mismo, ¿ya? Porque este es el proceso que quiero ahora explicar muy esquemáticamente. Así que si no hay más... Sebastián, creo que tenías la mano levantada, pero no sé si podemos esperar a que terminemos, que nos cuente un poquito el método, ¿sí? Pues si te parece, entonces, Alfredo, continuamos y luego, Sebastián, nos lanzas tu pregunta, ¿sí? Dejamos para después la pregunta de Sebastián, perfecto. Esto es, gracias. Voy a volver a presentar entonces. ¿Hay algún micrófono abierto ahí que está? Sí, por favor. Bueno, voy a brevemente entrar en este... Déjenme encontrar cómo abrir esto. Vamos a entrar ahora al tema de la participación débil y participación fuerte.
Hay ciertas nociones débiles de participación. Muchos asistentes a un evento, muchos votantes, asamblea con mucho discurso, responder a una consulta, ser miembro de un focus group. Hay otras palabras para cada una de estas cosas, ¿ya? Y prefiero usar esas otras palabras, asistencia, votación, etcétera, y reservar participación para algo más preciso. Algunos ejemplos de participación fuerte. Un equipo que diseña un proyecto, cuando trabaja realmente como equipo, un grupo ejecutivo que formula una estrategia, amigos organizando un asado. ¿Qué características tiene esto? Primero, es la creación interactiva. Hay una co-construcción del futuro, sea futuro inmediato o mediato. El producto es de los actores, no es de ciertos técnicos para ellos. Multiplica inteligencias, enriquece ideas, humaniza, dignifica, realiza a la persona. Somos seres creadores, nos gusta, necesitamos, nos hace bien crear. Con herramientas adecuadas puede ser un proceso realista, eficaz, interesante, atractivo. Y es un componente clave de la solución de problemas de alta complejidad. No he mencionado el tema de la complejidad, como dije, podemos tocarlo después solamente. Quiero desenmascarar aquí a los enemigos de la participación. ¿En qué sentido? Para la acción concreta hay dos grandes problemas, dos problemas fundamentales, que los llamamos el problema de la eficacia y veremos el otro. El problema de la eficacia es cómo diseñar e implementar, por ejemplo, estoy hablando de una estrategia, en el caso de una empresa, para que realmente transforme su realidad. Ahí tenemos el gobierno de la empresa o el sistema que sea, una red, un territorio. Ahí tenemos la estrategia y ahí tenemos la realidad. El problema de la eficacia consiste en esto, en que esa estrategia efectivamente cambie la realidad y en que ese gobierno efectivamente sea capaz de generar esa estrategia. Pero este no es el único problema. Está el de la legitimidad, que consiste en cómo diseñar e implementar la estrategia para que refleje lo que necesita efectivamente la realidad. Aquí va en el otro sentido, ¿ya? Este es un problema que nace, una pregunta, ¿no es cierto?, que nace desde la realidad. Estas dos necesidades deben resolverse simultáneamente. Y si no se resuelven bien, caemos en dos paradojas. Una es la tecnocracia, que es la obsesión por la eficacia. Vamos a lograr eficacia rápido, sacar las cosas rápido. Pero tiene un problema serio. No consigue eficacia por la falta de legitimidad. Finalmente, esa cosa que se probó y se trató de hacer muy rápido no funcionó, porque no tuvo en cuenta la realidad como es efectivamente. Y hay otro, que es el reverso de ese problema, que lo llamamos asambleísmo, que es la obsesión por la legitimidad. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en el terreno político, pero también en las empresas. Que se consulta todo, todos tienen que operar, pero no se hace mucho, o se hace muy poco. No consigue legitimidad por falta de eficacia. Fíjense ustedes que estas dos cosas están totalmente relacionadas en una mirada sistémica del sistema social, ¿ya? Entonces, ¿por qué la participación fuerte que acabo de definir? Porque integra y equilibra los dos requerimientos. Permite generar acciones que son legítimas y son eficaces. Legítimas, los participantes saben qué se necesita, ya lo hemos dicho. Y eficaces, los participantes saben que funciona. Esto entonces, en síntesis, la idea de participación fuerte. Estamos demasiado dominados por la participación débil. Es más cómoda, por supuesto. ¿Sí? Vamos entonces finalmente a algunos elementos de la praxis de innovación participativa. ¿Qué es un método basado en el pensamiento sistémico o pensamiento complejo para conducir transformaciones, cambios autosustentables en operaciones, organización y cultura, de sistemas sociales, territorios, organizaciones, empresas, políticas públicas, del mundo real que es de alta complejidad a través de la participación fuerte y metódica? Esto es esta praxis. Esto
es una praxis no es lo mismo que un modelo, ¿ya? No, después puedo explicar la diferencia, ¿ya? Pero muy brevemente, un modelo es un paquete de conocimiento que se impone, que está listo, está claro, se sabe. Una praxis no. Una praxis es un proceso en que se aprende a medida que se realiza la transformación, ¿ya? Es una guía de aprendizaje. Esto lo desarrolló unos 40 años de investigación-acción, con éxitos, fracasos, mucho aprendizaje. Comprende principios, conceptos, herramientas y técnicas originales. Y se ha aplicado en cambios muy diversos, con cientos de innovaciones materializadas y cambios culturales evidentes. Menciono solamente a mis maestros, Akoff, Stafford Beer, Osbekan, Edgar Schein, Edgar Morin, Ross Ashby. Puedo hablar en más detalle si ustedes quieren de cualquiera de ellos, ¿ya? En el trabajo de ellos abrieron este camino, en eso se basa esto. Y aquí está el proceso de transformación participativa que realizamos. Perdón que se me metió una cosa entre medio aquí. Ahí tenemos el sistema social que queremos transformar. Y lo primero es un grupo convocante. Se constituye un grupo convocante. ¿Por qué? Porque nadie es dueño de un sistema social. Aquí va a haber actores claves, 4 a 10. Luego esto se expande a lo que llamamos un equipo de activación, unos 30 a 40 participantes. Y finalmente se constituye lo que llamo una comunidad de transformación, que tiene 100 a 500 participantes. Un sistema social importante solo se puede transformar si hay este grupo importante y amplio de personas. Parte con un taller de mapa de acción, ya mostré el mapa, ¿ya? Y luego, en este espacio, se valida y enriquece el mapa de acción. Podemos tener talleres de 100 a 150 participantes que hacen suyo el mapa, por lo tanto, que comprenden la riqueza de todo esto, ¿ya? Luego, se descubre el potencial. El potencial lo descubrimos a través de una serie de talleres, dimensión por dimensión. Conociendo el potencial, se pasa a innovar y entonces hacemos otro tipo de talleres con otras herramientas. ¿Ya? Estos tienen una segunda herramienta más allá del mapa, este otro tiene otra, ¿ya? Taller de diseño conceptual donde alianzas de actores diseñan esas innovaciones. Y tocando el tema que ya se mencionó, no solo son innovaciones tecnológicas, ¿ya? Diseño técnico e implementación. Y finalmente, todo este espacio de actores se conecta a través de una herramienta que se llama Espacio de Trabajo Participativo o ETP en Internet. Puede haber todos los participantes allá adentro. Entonces, en este proceso generamos inicialmente una serie de productos tangibles. La visión de futuro, el mapa de acción es inmediato, ¿ya? En cuanto parte del proceso. Los abanicos de potencialidades, todo el potencial, ¿no es cierto? Y las primeras innovaciones. Al final, tenemos innovaciones viables con impacto y tenemos una entidad de gestión de innovaciones. Pero tenemos algo más que es fundamental en esto, ya que hemos hecho todo esto a través de participación fuerte, que son productos intangibles culturales. Un proceso de este tipo genera confianza, conciencia del potencial, motivación, liderazgos, alianzas, redes, cultura de innovación. Todo esto es entonces, en términos genéricos, ya lo que hace el proceso de transformación participativa. ¿Por qué funciona esto? Bueno, voy a mencionar ahora solo uno de los 3 principios. La praxis de innovación participativa tiene 3 principios. ¿Ya? Perdón que algo raro pasó ahí. Y voy a mencionar uno de los 3 que llamamos el principio de activación del potencial. Si hay tiempo, podríamos tocar los otros. ¿Qué pasa en una transformación participativa? Pasa lo siguiente. Ahí tenemos el sistema social que se transforma. Puede ser un país, región, territorio, empresa, lo que ustedes quieran. Ahí está su entorno. Se transforma en el entorno y se transforma, ¿no es cierto?, también para actuar hacia el entorno. Comienza como un problema no gobernado o como un potencial desaprovechado, que es lo mismo. Y ahí tenemos innovación esporádica,
se hace innovación, no decimos que no se hace. Tenemos gestión centrada en las operaciones y tenemos lo que ya mencionamos, cultura de adaptación. La transformación avanza hacia una gobernanza en construcción, donde se activa la innovación, hay incipiente gestión de innovaciones y ya entramos a una cultura autocrítica. La cultura es capaz de preguntarse, ¿no es cierto?, si está realmente siendo una cultura de innovación o se está quedando pegada en lo mismo de siempre. Y finalmente llegamos a un problema gobernado, como ese de seguridad que mencioné, o un potencial aprovechado, donde tenemos innovación permanente, gestión centrada en las innovaciones y cultura de innovación. Esto es el proceso del contenido de una transformación participativa. Esta transformación que ustedes ven, ese movimiento, no es automático. Y no puede serlo porque tenemos cultura de adaptación y la cultura de adaptación se queda pegada ahí a la izquierda. Entonces, ¿qué hacemos en la praxis de innovación participativa? Lo que hacemos es activar un campo de fuerzas. Este campo de fuerzas consta, ahí tenemos el sistema social de su entorno, consta de 5 fuerzas. El potencial sistémico, del que ya hemos estado hablando todo el rato. El potencial de cada persona. Cada persona tiene un potencial que desarrollar. Y aquí es posible, ¿no es cierto?, generar tanto, desarrollar y aprovechar tanto el potencial personal como el sistémico. Tercera fuerza, liderazgo habilitador. Es ese tipo de liderazgo, a diferencia del dominador, que se preocupa del potencial de cada persona y del sistémico. Su objetivo es desarrollar plenamente esos potenciales. La participación fuerte, ya la hemos mencionado, la cuarta fuerza. Y por último, voy a llamar la intuición de complejidad. No hemos entrado mucho en el tema de complejidad, pero es un tema fundamental. Los sistemas sociales son complejos. ¿Ya? Y estas 5 fuerzas están interconectadas. Ustedes pueden seguir esas líneas de conexión ahí, que son muchas. Bueno, finalmente, ¿qué se hace con esto? ¿Ya? Bueno, aquí entra la figura de lo que llamamos el animador. ¿Ya? El animador es una persona que activa ese campo de fuerza. El campo de fuerza está apagado normalmente, ¿ya? Y ese campo de fuerza se puede activar metódicamente. Competencias requeridas para la animación, valores ecohumanistas, pleno dominio de los conceptos y métodos de la praxis, familiaridad cultural y lingüística con el sistema social y ética de animación. Bueno, paramos aquí para los comentarios y observaciones que haya respecto a esto. Por supuesto que se podría entrar en 1000 veces más detalles, pero ya no tenemos tiempo. Sí, le vamos a dar la palabra a Sebastián, que lo teníamos pendiente. Sí que, como estamos casi muy cerquita de terminar nuestra sesión, os pediríamos que, si todos tenemos el interés, o al menos gran parte, podemos continuar unos minutos más para, pues bueno, para algunas preguntas que queden pendientes, poderlas abordar también y que Alfredo nos pueda abrir, ¿no?, un poquito más la mirada. Así que, si estamos de acuerdo, utilizamos 10 minutitos más o así, ¿os parece? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Pues, Sebastián, tu pregunta, por favor, que teníamos por aquí. Muchas gracias, Carmen. Primero que todo, gracias, Alfredo. Un gusto escucharte hablar de toda tu praxis, de tu teoría que la sigo desde hace mucho tiempo. Y mi pregunta es, en la participación fuerte, entiendo que se está tratando de ocupar diferentes actores del sistema para poder encontrar este potencial, para resolver los problemas que se presentan, tanto de adaptación como de integración. ¿Cómo la metodología aborda los problemas que integran a seres, por así decirlo, que no pueden expresar sus necesidades, sus problemas?
supongamos personas que no están presentes, personas que no han nacido todavía, supongamos para el largoplacismo, o animales o seres sintientes de otro tipo. Me imagino que hay varios ejemplos, pero esos son algunos. Perfecto. Mira, gracias por la pregunta, Sebastián. El tema detrás de esto fundamental es lo siguiente. ¿Quiénes son? Siempre hay actores que van a estar representando a esos seres, ¿ya? Habrá actores que representan a los niños, habrá actores que representan a los habitantes de este planeta en el futuro, etc. ¿Ya? Eso es lo que te puedo responder. O sea, ellos mismos, por supuesto, no pueden estar ahí. Pero lo que sí es importante, y este concepto lo pongo ahora, es que el proceso de transformación participativa o innovación participativa funciona a través de personas representativas, ¿ya? Y hay un grupo convocante que mencioné. No entré a la metodología en detalle, ¿ya? Va a estar en las láminas que voy a dejar disponibles, ¿ya? Pero no tenemos tiempo para presentarlo. Pero hay una cosa acá fundamental, que es que esto funciona a través de personas representativas, no de representantes. Esto no es un congreso político, ¿ya? Los representantes son los que están ahí, ¿no es cierto?, por razones políticas. Acá lo que hacemos, y por supuesto que puede tener sentido político y valor político, lo que tú quieras, pero aquí hay un grupo convocante que es el que elige a los participantes, ¿ya? Y que es el que hace el juicio de representatividad. O sea, ¿quiénes son representantes? ¿Ya? Bueno, ¿quiénes son representativos? O sea, el proceso entero de innovación participativa funciona con personas representativas. ¿Ya? Y el proceso comienza con la conformación de un grupo convocante, ¿ya? Que tiene que ser actores. Ellos deciden, no decide el metodólogo o alguien por el estilo quiénes van a participar. Y esto es muy relevante porque el grupo convocante tiene que ser un grupo que dé garantías a todos, o sea, que tenga legitimidad. Un grupo convocante tiene un rol fundamental de otorgar legitimidad al proceso y otorgarle conducción estratégica. Pero ahí espero que eso satisfaga tu pregunta. Gracias. Pues gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Alfredo. Sí, bueno, muchas gracias, Alfredo. La verdad que es apasionante escucharte y, en fin, que la complejidad. A mí me sigue resultando complejo, la verdad, a pesar de todo, es que son tantas cosas que es difícil digerirlo para mí. Pero bueno, hay una cosa que me viene a la cabeza y quería preguntarte. Es si estas comunidades, o como se llamen, no me acuerdo las terminologías que has usado, pero bueno, estos grupos de hasta 500 y personas para crear este movimiento innovador, de transformación, si de alguna manera necesitan yo lo llamo un líder o un alma sostenedora de ella misma, ¿no? O sea, de este movimiento, de esta iniciativa, ¿no? Y lo digo porque has mencionado en la última Filimina, como se llame, slide diapositiva, los liderazgos habilitadores, has mencionado también fuera un facilitador o unos facilitadores, pero yo me pregunto si no es necesario algo más que eso, en el sentido de incluso como con unas habilidades negociadoras contra el sistema resistente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Contra todo el entorno actual, la cultura actual y que rodea dentro y posiblemente también fuera, ¿no?, del sistema, en el entorno, que probablemente es una fuerza frenadora de eso, ¿no? Y entonces no sé si crees que hace falta esa especie de, no es un jefe, es un alma, ¿no?, pero que tiene mucha capacidad mucha autoridad moral, ¿no?, y que de verdad es un verdadero líder, ¿no?, con cierto, no sé si carisma o qué, ¿no?, para poder sostener, ¿no?, sostener estas ganas y esta fuerza que tiene esa comunidad, ¿no? Gracias por tu pregunta, Tocayo. Me parece una pregunta muy, muy fundamental, especialmente en este mundo bien revuelto y bien, ¿no es cierto?, terrible que estamos viviendo. Respuesta: sí y no.
y me explico, ¿ya? En esta mirada no creemos en los visionarios carismáticos, etcétera, ¿no es cierto?, que vayan a cambiar el mundo. Yo creo que eso no existe, ¿ya? Va a ser siempre muy puntual lo que van a hacer, ¿ya? Sí, aquí para llegar a tener una comunidad de transformación, ¿ya?, tiene que haber el tipo de liderazgo, pero el liderazgo habilitador, ¿no es cierto?, que menciono, ¿ya?, que tiene que ver, que tiene que ser sistémico. Y ese es el rol que cumple el grupo convocante, ¿ya? O sea, la idea es que constituir, y la pregunta clave, ¿podemos constituir un grupo convocante para hacer esta transformación? ¿Quiénes deberían ser parte de ese grupo convocante? ¿Ya? Si tenemos una respuesta afirmativa a eso, ese grupo convocante puede, valga la redundancia, convocar a los demás actores y convocar a todo el proceso y sostener el proceso, ¿ya? Tiene que haber actores suficientemente potentes, por supuesto, ahí como para que pongan los recursos, ¿no es cierto?, para poder hacer esto. Y además, algo que es, a mi juicio, fundamental, es que tiene que haber actores de los 4 grandes espacios de la sociedad, si estamos hablando de estos grandes problemas. Tiene que haber actores del espacio, ¿no es cierto?, público, ya sea nacional o internacional, ¿no es cierto?, del espacio empresarial, de la sociedad civil y de la academia. Esos 4 tipos de actores se necesitan mutuamente. Y cualquier mirada que no los tenga los 4 va a ser necesariamente incompleta e ineficaz, además. Porque las innovaciones, naturalmente no, y yo creo que ahí la pregunta, el tema que conversamos hace un rato a partir de Sanders, ¿no es cierto? Este tipo de cosas no se trata solo de innovaciones tecnológicas también, ¿ya?, pero se trata de muchos otros tipos de innovaciones. Entonces, el punto es que de alguna manera aquí hay una oferta para quienes quieran hacer estas transformaciones grandes, ¿ya?, para que no improvisen cómo hacerlas, ¿ya? Me toca, mirando desde este punto de vista, permanentemente ver políticos, líderes, personas de muchos lados que tienen toda la voluntad y muchas veces, además de la voluntad, los recursos y cosas, pero al final no pasa nada o pasa muy poco, pasa mucho menos que lo que podría pasar. ¿Por qué? Porque hay un tema de eficacia, porque hay un tema de instrumentos, porque hay una serie por la complejidad. Tú mencionaste, sí, no hablé de la complejidad. Quiero agregar una cosa para tu tranquilidad. La complejidad se puede gobernar, ¿ya? La complejidad nos abruma, pero nos abruma porque no la conocemos, ¿ya? Y justamente el mapa de acción es una herramienta que ordena la complejidad, ¿ya? Se acaba la complejidad una vez que hacemos el mapa, y el mapa se hace en un día, siempre que esté lo demás, ¿no es cierto?, este grupo convocante establecido. Te sintetizo. En este proceso hay 4 tipos de, yo diría, de actores, más bien 4 roles, perdón, para ser más preciso, ¿ya? Hay un rol de convocatoria, que es fundamental y que tiene que estar, ¿no es cierto?, con esa composición que te mencionaba, ¿ya? Segundo, hay un rol de participación. Estos participantes que pueden llegar a 100 o 500, digamos, que son los que van a proponer las propuestas concretas, que van a controlar, que van a hacer avanzar, que van a liderar las innovaciones después, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hay un tercer rol que lo llamamos de promoción. O sea, alguien va a tener que decirle, señores, los invitamos a hacer esto. Aquí hay un método, ¿ya? Ustedes quieren hacer esto, ustedes comparten esto, les presenta el método, ¿no es cierto? Y estas personas, ¿no es cierto?, en el fondo, el promotor, el equipo, el grupo promotor, la tarea principal es constituir el grupo convocante, ¿ya? Lograr. El grupo convocante no se constituye solo, ¿ya? Entonces, hemos mencionado 3 roles, ¿ya? El rol de convocante, ¿no es cierto?, el rol de participante, el rol de promotor. Y finalmente está el rol metodológico que llamamos nosotros animador, ¿ya? ¿Por qué animador? Porque despierta esa alma, ¿no es cierto?, ese ser que mencionaba Carmen, ¿ya? El potencial existe, ¿no es cierto?, potencialmente, siempre.
Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a buscarlo, ¿ya? Y eso es lo que hacemos acá. Es lo mismo que nosotros somos como personas. Somos un potencial que se puede manifestar o no, ¿ya? O quedar latente ahí. Acá pasa lo mismo. Los sistemas sociales tienen un potencial, ¿ya? Y ese potencial, lo que hace este método es justamente materializar, apoyar para materializar. Y reitero, sin improvisar. O sea, aquí hay método para esto. Muchas gracias por tu pregunta, porque yo creo que era muy necesario aclarar esto. Y entiendo que esto es complejo, pero tengan paciencia porque se puede, ¿ya? Muchas gracias por la respuesta. Gracias. Gracias, Alfredos. Estamos muy apurados de tiempo. Si os parece, damos paso a Marilis, que tenía la mano levantada, y a partir de aquí pues dejamos esto también en barbecho, porque creo que esta metodología tan transformadora que nos presentas, Alfredo, tiene muchísimo que profundizar y muchísimo que abordar, y quizá podemos... Pedro, ¿querías...? Sí, quería anotar, nos gustaría hacer un pequeño testeo, un pequeño muestreo de respuesta. Ahora, cuando haga la pregunta Marilis, después hacer ese pequeño muestreo y ya sobre eso, ya si acaso reflexionamos alguna cosilla más. El muestreo son 5 minutos, 4 o 5 minutos. Sí, entonces tomamos la pregunta de Amarilis y pasamos al testeo que nos comenta Pedro, y si os parece, para no robaros más tiempo, aunque sé que es bien interesante esto que en lo que estamos, pues lo posponemos para una siguiente ocasión también, ¿sí? Entonces, Amarilis, por favor. Bueno, yo quería simplemente entregar un pequeño testimonio de que esto es posible, es difícil, pero es posible, porque, por ejemplo, nosotros en el movimiento ciclista en Chile, habiendo tenido hasta ahora gobiernos que no invierten en infraestructura y que no le dan la relevancia que este tema tiene, estamos teniendo aproximadamente entre un 8 y un 10% de los viajes diarios en bicicleta, porque hemos desarrollado un trabajo ya de 15 años con la metodología de Alfredo del Valle de innovación participativa, ciudadanamente desde la sociedad civil, organizándonos nosotros y convocando nosotros, sin ningún poder, si tú quieres, pero produciendo esta comunidad de transformación y haciendo que el grupo convocante, hemos hecho varias veces el ejercicio del mapa de acción, el grupo convocante ha ido siendo cada vez más robusto, cada vez hemos logrado incorporar más al Estado con sus entidades que tienen que ver con el tema, a la academia y a la sociedad civil, y últimamente ahora estamos en un proceso en el que vamos a integrar también a las empresas. Entonces, sin duda, la conformación del grupo convocante es clave. Tiene que ser gente representativa, es decir, que grupos y sectores se sientan representados, sepan que si está fulano de tal allí, entonces sus intereses están cubiertos. Y lo otro es la gestión. Efectivamente, tiene que haber un equipo de gestión detrás que haga el seguimiento, que haga la operación cateteo, le llamamos nosotros en Chile, no sé si ustedes usan el mismo término, pero es el lograr que las cosas ocurran, es decir, que a ese taller efectivamente se presente la gente a la hora, que cumplan con las normas de participación del evento, que son no argumentar, sino decir la innovación o la línea de acción que hay que emprender para un determinado cambio, y porque todos tendemos a explicar mucho y a dar nuestras razones, etcétera, entonces el taller se puede volver inmanejable, y ayudar en ese sentido al animador, que es otro rol central, que tiene que conocer el tema del que se está hablando, tiene que saber quiénes son los participantes, cuánto calza cada uno, cuál es más o menos la visión de cada quien, tiene que ser un negociador en el lenguaje de lo que ahí se está produciendo, y si todo eso se da, aquellos que participamos en una experiencia de ese tipo, salimos de ese taller transformados,
salimos viendo la complejidad del problema, que aquella visión parcial que nosotros traíamos y aquella idea que queríamos meter a toda costa como la principal y la única y la más importante, se conjuga con otro montón de visiones que son igualmente importantes y que finalmente toda esa gran complejidad es manejable, es gobernable, es administrable. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Amarilis. Tenemos varias aportaciones. Tenemos varias aportaciones en el chat. Lo que ocurre es que creo que no nos va a dar tiempo, no sé cómo lo veis vosotros, pero no nos va a dar tiempo a poderlo responder, me parece a mí, porque son algunas matizaciones que quizá podemos a lo mejor, ¿cómo lo veis? ¿Cómo podemos hacer con esto? Carmen, Pedro. dos cosillas. Una, yo os pediría, hay muchos que estamos ya conectados y lo sabemos. Si alguno, he visto que alguien ha dejado ya también su dirección de correo, dejar por favor en el chat la dirección de correos, todos aquellos que no estéis conectados con Emergentes o con Alfredo o cosas de estilo, para que podamos enviar el material. Esto es. Y yo creo que también, si queréis dejar las preguntas, he visto que me han quedado aquí algunas preguntas, pues tratamos también de Alfredo contestarlas o lo que sea. A ver, esto es, podemos hacerlo de esta manera entonces. ¿Sí? He visto una que me ha llegado aquí mucho del tema holocracia, sociocracia, tal, pero sí, que plantea Celine. Pero no da tiempo. Esto es. Entonces, yo si queréis, os propondría hacer este pequeño muestreo que decíamos, es una encuesta de estas rápidas, con una herramienta de estas de interacción y quizás después de este muestreo a lo mejor plantearnos si tendría sentido hacer alguna otra convocatoria, porque para mí la sensación que me queda es que se ha quedado esto muy corto. Entonces, no sé, os lo dejo ahí para pensar y a la vuelta... Esto es. De hecho, lo podéis, en las preguntas mismas lo podéis proponer. Incluso. Perfecto. ¿Sí? Vale, pues... O sea, acabamos de pasar el link por aquí, por el chat, el link del cuestionario. Voy a compartir pantalla por si queréis también, ahí sabéis que lo podéis hacer también desde el móvil con el código QR. Este es el link, el enlace. Y bueno, dejo de compartir porque creo que es mejor hacerlo así en petit comité, vamos cada uno por su cuenta y os lanzamos. Son 3 preguntas, una primera mixta para cualificar y otras 2 preguntas donde, como bien decía Carmen, también si queréis podéis dejar ahí un poco vuestra sugerencia de opinión. La primera pregunta, que ya tendréis acceso, imagino, pues es calibrar cuáles son vuestras sensaciones de mucha o poca intensidad ante estas 4 preguntas. Nos queda como un minutito más para esta pregunta. Ya veo que vais contestando bastantes. La idea que hemos comentado con Alfredo es que lo compartiremos después con todo el material, los resultados. Y luego viene otra par de preguntitas más. Queda como medio minuto. A algunas personas les falta, se quedan personas sin contestar, así. Si no, podéis tener un poquito más del tiempo. Vale, 10 segunditos. Hay bastantes respuestas. Imagino que os ha dado tiempo a todas y casi todas. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta, que es más rápida, que es, si podéis compartirnos algo que os haya surgido durante esta charla, esta conversación.
Podéis poner uno o varios. Si os han surgido varias ideas a la vez, bienvenidas sean. ¿Ponemos en el chat, Pedro? No, no, directamente aquí. ¿No estáis viendo la pregunta? Que dice, ¿puedes compartirnos algún descubrimiento? En la misma Sí, en la mismo misma. enlace, vale, sí, ok, Sí. sí, ahora sí. En el mismo La enlace. misma encuesta al terminar Se esta. actualiza, Sí. efectivamente, eso es. Vamos a darle a esta un poquito más porque nos quedan 30 segundos solamente y así que tengáis, y hay que pensar un poquito en ello, entonces daros un poquito más de tiempo. Vamos a dar otros segundillos más. Aunque está cerrado, lo volvemos a abrir. Venga, que ya van apareciendo por aquí ideas. Muy bien. Muy buena cosecha. Nos quedan 10 segundos. Hay ya bastantes resultados. Y pasamos ya a la última pregunta, donde aquí os sugeriría que en esta última pregunta, lo que decíamos, poner si os apetecería tener otra sesión para profundizar, o sea, poder hacer un evento, una conversación como esta, pero un poquito ya más enfocada a profundizar en la propia praxis de innovación participativa. Ponerlo, por favor, si lo veis de interés. Perdón, un segundo. Que no sé por qué estaba cerrado. Muy bien, ya nos quedan nada, medio minutito. Diez segunditos y cerramos ya este ejercicio. Muy bien, pues oye, mil gracias a todos por esta recogida de información y por haber estrujado las neuronas así a última hora de la tarde.
Si os recordamos que si alguno pensáis que no estáis en nuestra lista de direcciones y cosas, que dejéis por favor en el chat vuestras direcciones de correo. Y yo no sé, Carmen, te dejo un poquito ya el cierre. Sí, creo que ya cerramos porque, pues bueno, agradecidísimos por el tiempo además que hemos dedicado, sobre todo a Alfredo, por tu magnífica exposición y generosa exposición, y a todas las personas que aquí nos hemos reunido y que hemos multiplicado nuestras inteligencias en pos a humanizar esto de la innovación y darle otro sentido y significado muy diferente al que quizá traemos, ¿no? Como decíamos, somos pioneros de las cosas que vienen emergiendo y que desde ahí, como también comentábamos algunos de vosotros, tenemos que ir trasladando esto también hacia afuera para comenzar a cogenerar en nuestras organizaciones y en nuestro entorno desde un lugar totalmente diferente. Como digo, agradecidísimos, y aquí de nuevo en los espacios de emergentes os convocamos para todas aquellas actividades que os apetezcan y que nada, que estáis en vuestra casa. Yo solo haría una pregunta un poquito abusiva. Alfredo, ¿podemos abusar de nuevo de ti en algún evento de este estilo si lo hacemos? Para comprometerte delante de todos. Pedro, tú sabes que no es abusar, sino que exactamente todo lo contrario. Y realmente les agradezco muchísimo a los amigos de Emergentes y a todos ustedes y los que no pudieron quedarse por la participación, por las excelentes preguntas, por el interés. Así que espero que este sea el comienzo de un proceso de comunicación y de trabajo conjunto. Me ha encantado lo que está haciendo Emergentes, creo que está emergiendo algo importante aquí. Y cuenten conmigo, encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a todos. Un abrazo pues a todos los lugares del mundo. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Gracias a ustedes.